Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por estar aquí. Tenía ganas de estar aquí. Fui a Santiago en un viaje relámpago. Estuve participando, más otros 11 pastores más, en la ordenación de un nuevo pastor. Y realmente es un privilegio y hay que dar gracias. Cada día hay menos pastores, por si acaso, por si ustedes no saben. Nadie quiere ser pastor hoy día. En Estados Unidos tenemos un déficit hoy día, por ejemplo, de pastores. Inclusive tengo algunos amigos pastores que se han ido a Estados Unidos a pastorear porque hay iglesias sin pastor. Es increíble. Y resulta, ¿por qué también ha sucedido? Producto de la vida del pastorado. Trabajar con personas, con gentes, es sumamente complejo. Y a veces también la vida del pastor, y por ahí ha pasado muchas veces, los pastores muchas veces miran por su familia, no por él, porque Dios lo llama a uno, pero no llama muchas veces a los hijos, a la señora, y encontramos muchas veces que la vida del pastor es sumamente ingrata, a veces damos todo por la gente y después la gente nos olvida. Pero los apóstoles dijeron, nosotros no servimos al hombre, sino servimos a Dios. Y es por esa razón porque muchos siguen adelante y es por eso también algo importante que los pastores también, por lo menos en nuestra línea o nuestra congregación, los pastores pasa por una sucesión de pastores y una examinación. No es tan laico como en algunos lugares y ahí estuvimos con el hermano Pepe, que hoy día es pastor Pepe, mi consiervo. Con Pepe estuvimos desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en una interrogación. Esa es una interrogación donde se le hacen preguntas de 10 temas que todo pastor debería manejar, como la soteriología, como la neumatología, eclesiología, antropología, ¿qué más les puedo decir? Teología, amartiología, y así sucesivamente, un montón de ramos. Entonces, hay que prepararse bastante y gracias a Dios pasó, porque también podríamos nosotros, los pastores que estamos examinando, decirle no, todavía le falta, en un año más vendría otra nuevamente y él tendría que prepararse por un año más. Es como un examen de grado, alguien me preguntaba, es exactamente igual, ¿ya? En nuestra línea. Pero antes de eso tiene que haber tenido 2 años a prueba antes de ser pastor. O sea, él dice, yo tengo un llamado, se prepara en el instituto, sale del instituto y se deja trabajando como ayudante del pastor por 2 años sin tener el título la investidura, hasta que se procede con la examinación y después se le presenta a la iglesia que los pastores estamos de acuerdo de que sea así. La Biblia dice en el libro de los Hechos y también en Timoteo, dice, no impongáis vuestras manos con ligereza, ¿ya? O sea, por eso nosotros los pastores, cuando ordenamos a un pastor, tiene que ser por imposición de mano, y el apóstol Pablo nos decía que no sea con ligereza, no a cualquiera, tiene que ser alguien que esté preparado para la obra. También dice Timoteo 3, no un neófito, y un neófito dice una persona nueva. O sea, no puede ser, me convertí hace poquito y ahora quiero ser pastor. ¿Ya? No es así, así que doy gracias a Dios, oren porque comienza un ministerio nuevo ¿cómo se llama? Para Pepe y por su familia. Así que feliz ahí estuve de poder compartir con ellos. Terminamos a las 10 y había un cóctel, mi hermano, ¿para qué decirle? Y yo como estoy en el plan de Daniel, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. Yo le dije a mi familia, vámonos. Así que nos vinimos como a las 10:30, 11 de la noche. Así que nos vinimos y doy gracias a Dios que fueron mis hijos, Benjamín también, que él fue el que manejó desde Santiago hasta acá. Íbamos a cambiar en Los Vilos, pero el otro copiloto que llamaba, Vicente, en Los Vilos. Así que mejor no lo despertamos y seguimos de largo, ¿cierto? Bueno. Tenemos visita en el día de hoy, hay gente que nos acompaña aquí por primera vez en nuestra congregación, alguien por primera vez en nuestra iglesia, o puros viejos conocidos. ¿Todos?
¿Nuevo? ¿Primera vez que viene? No, ustedes venían, pero estamos ahí. ¿Alguien más? ¿Estamos? Ok. Bueno, miren, contarles primero, le entregaron 2 hojitas y les voy a dar y les voy a desafiar. Esta hojita es del día domingo en la noche y se las puse con respuesta porque fue una introducción. ¿Ya? Así que si usted realmente, porque estoy muy entusiasmado con lo que vamos a hacer este mes, porque vamos a estar hablando de la oración. Vamos a estar aprendiendo a orar, vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia de la oración, por qué muchas veces no conseguimos lo que queremos, por qué también a veces la gente se enoja con Dios, por qué Dios no le responde lo que Él quiere. Y ¿sabe qué? Vamos a ser enriquecidos porque vamos a estar mirando a través de la palabra de Dios que la oración realmente, si la entendemos de la manera correcta, y es por eso que vemos en la palabra de Dios, mire, en la palabra de Dios vemos una cosa. La única vez que los apóstoles le pidieron algo a Jesucristo, la única vez, no hay ninguna otra cosa más que los apóstoles le hayan pedido a Él, se encuentra en el libro de Mateo. Y los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, Jesús, enséñanos a orar. No, en ninguna otra parte dice, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a tirar gente de espalda, enséñanos a hacer esto otro, enséñanos a hacer campaña, enséñanos a evangelizar. Ni evangelizar sale como que los discípulos hayan dicho, enséñanos. Solo una sola frase de los apóstoles cuando le dijo al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Se acuerda? Y después les dice, ya, yo les voy a enseñar a orar, vosotros oraréis así. Pero ojo, yo también creo que por eso mucha gente, inclusive gente que busca de Dios y no es cristiana, tampoco recibe lo que quiere. Y aunque ande en búsqueda de Dios. Porque cuando los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar, y el Señor Jesucristo, ¿ya? Nos dice, y vosotros, le dice Jesucristo, oraréis así. Mire, y aquí está el problema, porque el Señor no dijo, vosotros repetiréis así, sino que dice la palabra, vosotros oraréis así. ¿Y qué es orar, la palabra orar? Es hilar una conversación. La palabra repetir es la palabra que en el latín significa rezo. Pero no encontramos la palabra rezo en la Biblia, encontramos la palabra orar, que es conversar con Dios. Entonces, lamentablemente, algunos dijeron, ya, entonces es como la varita mágica. Si tengo un problema, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y pensamos que es una varita mágica que nos va a solucionar los problemas. Y no es así, porque tengo que hacer una oración, una conversación con Dios, y ojo, vamos a aprender a orar también, porque les digo, a muchos de nosotros, y yo cuando era joven, me costaba orar, y a los tiempos antiguos, en nuestra iglesia, aquí recién Manuel lo hizo, cuando empezábamos el culto, el pastor decía, y en ese tiempo, cuando llegamos, éramos como 5, 6 nomás. No éramos más que eso ahí, partíamos así. Así que yo llegaba tarde porque hacían orar al que estaba a uno de esos. O si yo llegaba y no había nadie más, me escondía detrás de uno y agachaba mi cabeza porque yo me vayan a hacer orar. ¿Ya? Y hay algunos aquí que yo les podría decir, hermano, ¿puede orar? No, pastor, por favor, no. Hay personas que podrían ayudar a recoger la ofrenda, pero le tienen un terror que el pastor les diga, ¿puedes orar? Y por eso no ayudan, porque tienen temor. O como a usted le dijera, hermano, ¿puede pasar ahí para que ore, para que comencemos el culto? O sea, nos da terror, pero si conversamos con Dios, ¿por qué no le tenemos terror? Porque seguimos algunas cosas, unas prácticas medias raras, donde tenemos que ponerles palabras bonitas, donde Señor, por favor, no quiero que las concupiscencias me atrapen, así que por favor, con tu gracia sublime, y empezamos a ocupar palabras que yo no ocuparía en una conversación con Dios. ¿Me doy a entender?
Y vamos a aprender todo esto. Así que le digo y le animo a cada uno de ustedes que la primera hojita que ustedes tienen con las respuestas ya, puedan meterse a nuestro canal de YouTube o puedan meterse al Facebook de nuestra iglesia porque esta es parte de la serie. En la semana, métase a la página, si no vino el domingo pasado, pesque la hojita y escuche el sermón ahí en su casa, porque es el inicio para que pueda entender. Y esta fue la introducción que partimos el día domingo en la noche. Y para que usted vea, vamos a estar durante todo este mes hablando acerca de días de oración. Así que espero que sea una bendición para cada uno de ustedes. Estoy muy animado con todo esto porque yo sé, mi hermano, que al final del mes ustedes y yo mismo vamos a poder ver la mano de Dios de otra manera. Vamos a poder conversar con Dios de otra manera. Así que te animo a no perderte, pero déjame decirte algo. Todos los cultos, desde aquí hasta fin de mes, todos los cultos vamos a tener hojitas. No solo en la mañana, sino en la tarde también. ¿Ok? Así que le animo, quizás por este mes, haga el sacrificio, ordénese, venga en las noches, porque todo está ligado. Y si usted se pierde algo, va a andar cojeando ahí. Así que le animo, le animo. Si no pudiera venir, conéctese. ¿Ya? Conéctese. El problema es que al conectarse, adivine que no tiene. La hojita y va a tener que anotar. Así que le animo y hoy día vamos a partir justamente con esta guía de principiantes a la oración para que la entendamos. ¿Ya? Vamos a estar viendo acerca de esto, pero antes de comenzar, déjame decirte que cuando uno busca el tema y nosotros que buscamos en una concordancia, buscamos texto, buscamos información de la oración, cómo nació, cuándo parte, la primera oración que hubo en la Biblia es que se llama primera mención, todo nos ayuda. Pero cuando inclusive tú pones en el Google la palabra oración, orar a Dios, tienes más de 22.000 títulos donde tú podrías buscar información de la oración. Así que es un tema gigante, pero lo queremos resumir en un mes. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que he aprendido justamente durante estos 25 años sirviendo al Señor es que la oración tiene mucho poder, sobre todo cuando nos conectamos. El Señor dijo en su palabra, si dos se pusieren de acuerdo para pedir por una cosa, yo se los voy a dar. Y es por esa razón que compartimos nuestras peticiones, por ejemplo, de oración con la iglesia. O usted viene y le dice, pastor, ¿sabe que estoy pasando este problema? ¿Puede orar por mí? Cuando empezamos a orar en conjunto por una cosa, hay una promesa detrás. Dios dice, yo voy a ayudarlos. Ahora, déjame decirte, y vamos a estar aprendiendo, porque el ayudarlos no necesariamente quiere decir que sí. ¿Por qué? Dios es capo. ¿Amén? Es increíble. Que tan capo es que Él dice, como yo sé en qué va a terminar esto, no te voy a dar lo que tú me estás pidiendo, porque eso te va a afectar. Pero a veces cuesta en nosotros el no. ¿Le gusta que le digan no? Señora, a las que salen a comprarse zapatitos, chaqueta y todo lo demás, ¿les gusta que le digan que no? ¿Vamos al mall? Y el marido te dice, no. Pero vamos al mall. No. No nos gusta que nos digan que no. Por nuestra naturaleza egoísta, acuérdense que fue el primer pecado que entró en el hombre, el humanismo, el pensar en el yo, en que yo quiero ser como Dios, dice Génesis 1. Así que tenemos ese problema. Así que he aprendido que la oración justamente uno lo conecta con Dios. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, y busque si quiere ver su Biblia o está ahí, ¿te llegó? No le llegó la información a mis... ¿Ah? Deme un segundo para no complicar a nuestros...
Ahí se fue. ¿Llegó? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La Biblia nos dice esto. Mire lo que va a salir en pantalla en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. ¿Podemos entender todo lo que Dios ha hecho? No. Nuestra mente es muy finita. Pero si aprendiéramos cada día más, el Señor dijo que nuestra fe, ¿qué iba a pasar con nuestra fe si aprendemos hasta donde nos dé la capacidad? Nuestra fe empieza a crecer, a aumentar. Y el Señor cuando quiso hacer algunos milagros y ellos dijeron, no, no va a suceder, acuérdense la respuesta del Señor Jesucristo, hombres de poca fe. Entonces el problema, por si acaso, era, ojo, no la fe, sino el conocimiento que nos da fe, que es la palabra de Dios. Así que por si acaso tú tienes el deseo natural y el Señor lo puso así en nuestra mente, a orar. ¿Por qué hay diferente gente en el mundo que ora y busca de Dios, no teniendo el Evangelio? Para los que hemos ido a la selva varias veces, y yo me conversaba por ejemplo, con algunos ahí, personas de edad, me decían, nuestros antepasados oraban a Arután, que es el dios de la selva, el dios de los Chuar, a Arután. ¿Y a ellos quién les dijo que había que adorar algo? ¿O que había un creador de la selva que se llamaba Arután, que es su Dios? Dios puso en cada uno de nosotros la búsqueda de algo. Y puso Dios en nosotros conversar con alguien que no vemos, pero creemos que existe. Y que más encima nos puede bendecir. Pero también hay que entender que por nuestra naturaleza media egoísta y nuestras algunas capacidades limitadas, no somos buenos para orar y hay que ser sinceros. ¿Somos buenos para orar? Estoy hablando en la generalidad. No somos buenos para orar. ¿Ya? Somos malos para orar. Y muchos decimos, pastor, yo soy re bueno para orar. Oro en el desayuno, en el almuerzo y en la once. Oro 3 veces al día, pastor. No, ni un brillo esa oración, le digo yo. Porque la oración del desayuno, del almuerzo y de la once es simplemente decirle a Dios, gracias por lo que estoy comiendo. Y eso no es una conversación. ¿Me doy a entender? Porque si alguien viene con un plato y me dice, pastor, tome. Antes iba a decir un costillar, hoy día tengo que decir una ensalada César. Tengo que cambiar, pues sí, hay que cambiar el modo de pensar, ¿o no? Me dice, y me trae una ensalada César y yo le digo, oh, muchas gracias, me imagino que lo preparaste, así que estoy agradecido de ti. ¿Le conté mis problemas? ¿Le conté mis problemas a la persona que me trajo la ensaladita? No. ¿Le dije que estaba pasando una situación de salud? No. ¿Le dije que tengo un desafío mañana y tengo que ir a hacer un trámite? No. Solamente le di las gracias. Y déjeme decirle que cuando a mí me traen un platito de comida, y la Biblia fue así, no era un tiempo tampoco, si iba a comer, para presentarle mis quejas o las cosas que yo quiero. Y lo he dicho. Por eso, mi hermano, si algún día usted me invita a almorzar, no se pegue esa oración ahí en el almuerzo de media hora, la comida se enfría, no es para eso. Yo voy a disfrutar, amén, porque Dios es bueno, pero a veces, porque no tenemos el hábito de orar, lo metemos ahí para poder hacerlo. Pero somos sinceros, no somos buenos para orar en nuestra generalidad. Pero, ¿por qué no somos buenos para orar? Porque no sabemos ¿qué es la oración? Porque si tú no sabes qué es la oración, si tú no sabes quién está detrás de la oración, te voy a decir algo, y es normal. La oración se vuelve en un deber, se vuelve en un peso. No es algo que yo quiero y conversar y disfrutar, sino que se vuelve un peso. Y como se vuelve un peso, trato de esquivar ese peso. Y por eso oramos poquito. Y adivine cuándo se produce lo contrario. Cuando estamos sumamente cargados
adivine qué queremos hacer ahora. Orar. ¿Por qué? Porque eso también es algo malo, porque la gente piensa que hacer cadenas de oración cuando alguien está enfermo, ¿y por qué no se hacen cadenas de oración cuando estoy sano? ¿Me doy a entender? Porque la gente a la final lo mismo, busca de Dios y hacen cadena de oración para conseguir algo para mí. A la final es casi lo mismo del ego. No estoy en contra de las cadenas de oración porque la Biblia dice que hay que hacer rogativas. Y pongámonos de acuerdo varios, pero nuevamente, ¿por qué no ponemos de acuerdo por cosas buenas? Y hacemos una cadena de oración. Por ejemplo, si vamos a tener una campaña, por ejemplo, una campaña en tal mes de evangelismo y vamos a hacer una obra o vamos a hacer algo, vamos a hacer un concierto, ¿por qué no estamos un mes orando como iglesia antes de ese evento para que la gente se convierta? No lo hacemos, po. Pero cuando se trata de una tragedia, abundan las cadenas y las oraciones en el Facebook, en WhatsApp y todo lo demás. Pero es normal. En Lucas 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, ¿qué le dijo los discípulos al Señor Jesucristo? Enséñanos a orar, como también Juan nos enseñó a sus discípulos. Así que vemos que el Señor quiere enseñar, porque el Señor no, en ninguna parte les dijo, enséñanos a hacer milagro, enséñanos a hacer esto otro, no. Lo básico fue, enséñanos a orar. Ni siquiera dice, enséñanos a predicar, que era lo que iban a hacer los apóstoles. Pero así que mi hermano, eso pasa porque no sabemos orar o no sabemos cómo orar. Por eso ellos dijeron, enséñanos a orar. Anoten sus hojas ahí, mis frustraciones con la oración, mis frustraciones. ¿Por qué nos frustramos para orar? ¿Nos gusta orar o no? ¿O no nos gusta orar? Poquito. No somos muy buenos oradores, por eso me estoy diciendo. Pero ¿por qué no nos gusta orar? ¿Por qué nos cuesta orar? Por nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. He ido a algunas casas, con respeto, yo no soy tan fijón por si acaso, pero sí hay algunas cosas que me llaman la atención. Con respeto, con amor. Voy a de repente, pastor, venga a tomar tecito. Ya, voy para allá. Llego ahí, me siento. Me dice, pastor, por favor, usted dé la bendición. Un honor para nosotros. Mi hermano, mi oración es la misma que la suya. Si yo ven que su oración es especial, sí, en cierta manera en mi posición. Primero que nada. Ahora, orar por una casa y pedir la bendición de Dios sobre el hogar y sobre lo que está en la mesa, mi hermano, amén, es un privilegio. Es un privilegio. Pero me he tocado, ahí va el cagüín, ahí va el chisme. Me he tocado cuando la señora le dice al marido, ya, ora. Es que iba a decir un nombre, pero es que aquí le puedo pegar a alguien, así que mejor. Ora Pancracio, ya, Pancracio la vamos a poner para no afectar a, no sale llamar a alguien Pancracio aquí y la afecta. Ora Pancracio, y el marido le dice, no, ora tú. Yo digo, no, aquí hay un problema. ¿Y sabe por qué hay un problema? No es porque no quiera orar, es porque no sabe orar, es porque le da vergüenza orar, es porque mira a otros oradores aquí en la iglesia y dice, no, yo no puedo orar así como él ora. Mi hermano, y usted es re bueno para conversar. Lorenzo, si nos ponemos a hablar de minería, ¿cuánto rato estamos hablando? Mucho rato. Y si nos ponemos a orar, un poquito, qué fome. Porque no entendemos que las conversaciones que tenemos entre nosotros deberíamos tenerlas exactamente igual con Dios. Por eso hay errores y queremos durante todo este mes cambiar esos conceptos y realmente entender que la oración trae un beneficio y muchas veces gente también deja de orar porque no se siente satisfecho por la respuesta y Dios no quiere que seas manejado por la culpa, el Señor quiere que seas manejado por la gracia. Porque mucha gente dice, pastor, es que yo no me siento digno para orar. Mi hermano, ora con mayor razón.
Así que vamos a estar viendo durante todo este mes estos días de oración y sacar algunos mitos de la oración, conceptos cerrados de la oración, porque te digo algo, es un tema que muchas veces en las iglesias cristianas hay tanto error también a la hora de la oración. Y se piden cosas que muchas veces están en contra de los conceptos de la Escritura, a veces, y vamos a estar viendo esto, ¿ya? Y quiero mencionarles rápido, son cosas que vamos a estar viendo antes de dar inicio y comenzar, pero déjame decirte algunos mitos, y ahí ustedes en su hojita, algunos mitos, ¿ya? Algunos mitos de la oración para que lo saquen de su cabeza. Vamos a estar ahondando más en estos temas durante todo este mes, pero quiero dejárselo a ustedes por ahí antes de comenzar las 4 verdades fundamentales sobre la oración. Número 1, la oración, o ítem ahí 1, puntito 1, flechita, la oración no es una varita mágica. La oración no es una varita mágica. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Porque tu deseo, ¿ya? Ahí la flechita, que los veo caras mirando a todos lados, ¿dónde hay que anotar? ¿Qué se perdieron? Dice, abajo de mis frustraciones, en la hoja dice, la oración no es. Pero, ya la di ya, pues, hermano. Ah, ya. Ya vamos a aclarar. No digan que no lo dije. Digan, lo dijo muy rápido, pastor. Porque sí lo dije. Y nos arreglamos. Nuestras frustraciones con la oración son causadas por, 2 puntos, anote, nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. Le dejaron poquito espacio, pero no importa, rellénalo a un costado, póngalo arriba si quiere, no hay problema. Nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. O a sus propias palabras, no tiene que poner lo que yo pongo. Puede poner conceptos cerrados. Listo. Usted, como buen oyente, le pone a lo que usted entiende. Después de eso, abajo de eso, vamos a ver algunos mitos. El primer mito, la oración no es una varita mágica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Nos enchufamos? Ok. La oración no es una varita mágica. Y lo dije, tu deseo no es una orden para Dios. Lo que tú quieres, no le estés dando órdenes a Dios. No te olvides, Dios es soberano y está sobre todo. Así que yo no soy quien, y dice la Escritura, la vasija no le puede decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Me entiende, no? ¿Hay algún? No, los orejones de esta iglesia. Los orejones de esta iglesia, déjenme decirle que piensen en una vasija. Y el alfarero hizo una taza y le puso así una oreja. ¿Le puede decir la taza al alfarero, ¿por qué me hiciste una taza tan grande, una oreja tan grande? No, no puede. Ese es el concepto. Yo no soy quien para decirle a Dios por qué. Y el otro día lo hablábamos, a veces nosotros queremos explicaciones de parte de Dios. Y Dios es tan bueno que a veces las da y otras veces no las da. ¿Nuestros papás eran así? ¿Por qué, papá? Adivinen qué decía el papá. Tan psicológicamente, como dicen hoy día que hay que ser psicológico, ¿por qué yo digo? Y si no te las voy a dar. Sí, papá, listo. Ya, amén. ¿No hay explicaciones? Y si los padres terrenales saben dar buenas cosas a los hijos, imagínense más vuestro Padre Celestial. Por eso, a veces nosotros pensamos que la oración es una varita mágica. Y podríamos decir, ¿cuántos de ustedes les gustaría tener la varita mágica y decirle, mirando al esposo, y le dice, que mi esposo cambie, abracadabra, ¡pa! ¿A quién le gustaría? Yo sé que a varias hermanas aquí les gustaría cambiar al esposo, pero no va a pasar. Porque la oración, y por mucho que tú puedes, inclusive voy a decir eso, pero no me malinterprete, usted puede estar orando mucho para que Dios cambie a su esposo. Y a lo mejor Dios dice, no,
Es que yo lo tengo terco porque quiero que cambies tú. No se justifique, era un ejemplo nomás, no vayan a agarrar eso para... No vayan a agarrar papas las cosas que el pastor dice, pero es un ejemplo. ¿Ha escuchado la palabra opus copus en la magia? Ocus pocus. ¿Sabe el origen de esa palabra? Hay al profe que le gusta googlear. ¿Saben ustedes que salió de las misas? En latín. Sí, pues cuando el curita levantaba la hostia y decía en latín, este es el cuerpo de Cristo. Y ellos enseñaban que ahí se producía una transformación, una transustanciación, donde Dios que está en los cielos baja ese pan y el pan se convierte en Cristo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, porque yo no creo que el pan es Cristo, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Para mí sería una representación, pero no una transustanciación, que hoy día tenemos Santa Cena. No, es un simbolismo. ¿Ya? ¿Me doy a entender? Es como que cuando saco una foto de mi hijo y muestro la foto de mi hijo. ¿Ese es mi hijo? No, es una representación de mi hijo. ¿Pero se puede ver el rostro de mi hijo ahí? Sí, pero no es mi hijo, es una representación. Y eso. Y la palabra en latín, por si acaso, para después ustedes la busquen por ahí, si la quieren buscar, es hot het corpus neum. Pero resulta que el de allá al fondo era medio burlesco, siempre al fondo se sientan los chacoteros. Y empezaron a reírse, así nació toda esta historia. Y empezaron a decir, mira, está haciendo magia el curito. En vez de decir en latín la palabra, buscaron una palabra similar que es ocus pocus. Es interesante el origen de esta palabra. Y que después aparecen muchas películas hablando de la magia. Pero, ¿sabes qué? La oración no es una varita mágica. Número 2, la oración no es un extintor de incendio. ¿A qué me refiero con que allá tenemos un extintor de incendio? ¿Lo ve allá usted colgadito? Allá está al fondo. Está al día por si acaso. Y si hubiera fuego aquí, ¿qué hace el hermano Wilson, que es experto en el tema? Si hay un incendio, el hermano Wilson, él ya trabajó todo eso en su vida, en su tiempo, prevencionista, iría inmediatamente corriendo, él sabe cómo se va a poner la distancia y todo lo demás, y apagaría el fuego. Pero ¿cuándo se usa el extintor? Cuando solo se produce el incendio. Hay mucha gente que solo ora cuando se produce la tragedia, cuando se produce el incendio. Pero ¿y por qué no oró antes? Por eso, me doy a entender, la oración no es para apagar fuego. La oración debería ser constante en nuestra vida. Y por eso mucha gente tiende a orar cuando viene un huracán, allá en Centroamérica. Tienden a orar cuando hay un terremoto. Hasta el ateo menciona a Dios cuando hay un terremoto. ¿Me doy a entender? Por eso la oración no pretende ser el último recurso en la vida. Déjeme decirle, debe ser el primero. ¿Me doy a entender qué es el primer recurso? Déjeme, mire, los voy a pillar. Algunos, yo sé que hay algunos buenos por ahí. Cuando le duele el estómago, ¿qué es lo que primero hace? ¿Ora? ¿O busca en la caja de los remedios? Seamos sinceros. ¿Ora o va a la caja de los remedios? ¿Me duele la cabeza? ¿Ora o se toma un paracetamol? Migratán. Para los que son más cabezaduras, Migratán. ¿Me doy a entender? Por eso, ¿por qué somos malos para orar? Si nos doliera el estómago, lo primero que debería hacer es orar a Dios.
Y que ese dolor ojalá no sea constante y que, por favor, Señor, por último, dame la sabiduría para ir a la caja de los remedios y encontrar el remedio correcto para lo que necesito. Ore. Ore, lo primero que haga, ore. No es nuestra prioridad. Número 3, hay un mito. La oración no es un tira y afloja. Un tira y afloja. Y vamos a también, porque la oración... No, ya terminamos la hojita, hermana, y no, usted no se dio cuenta. Te quedó muy atrás, pues si yo estoy por terminar la hoja ya, hermana. No, vamos en el punto 3. Ahí le van a indicar sus colegas. Ya, pues hermana Esther, ayúdele ahí a su compincha y ayúdele. Ah, va bien. Es que no tenía que hablar, si ella no puede estar. La quiero mucho, hermana. Ya, sigo nomás. Ya, listo. Ahí se enchufó. Amén. Y yo estoy bromeando, no hemos terminado, hermano. Todavía ni empezamos. La oración no es un tira y afloja. Ya, cuando me refiero a un tiro y afloja, es como nuestros hijos cuando quieren algo. No funciona. Conmigo funciona. Ahí está Martinita. Vean Martinita. Levanta la mano, Martinita. Ahí está mi Martinita. Ya, ella no se va a casar nunca, dijo que iba a estar siempre al lado del papá. Así que varones, jóvenes, que no, ni un brillo a la Martina, jóvenes. Pero Martinita llega por mi espalda, me pasa las manos por arriba, me da un besito en la mejilla y se va. 2 minutos después, otra vez viene. Papi, ¿qué vas a hacer durante todo el día? ¿Estás ocupado? Me da otro beso y se va. Y después viene otra vez y papi, ¿puedo salir? No. Pero papito lindo, hermoso. Y empieza. Está más delgado, papito. Y aquí los que somos papás saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y después terminamos. Ya anda. Y más encima, y más encima, ¿tenéis plata? Y más encima le paso plata después que no quería dejarla ir. Ojo, yo soy un papá imperfecto, por eso voy a ceder, pero Dios no. Dios no afloja. Si Dios dice no, es no. Pero me encanta porque Dios dice a veces, ahora no. Ahora no. Pero Dios no cambia. No tiene sombra de variación, dice. Dios es inmutable. El que era ayer, hoy, es el mismo de los siglos. No cambia. Así que, ojo, no es un tira floja con Dios. ¿Por qué no va a funcionar? Por eso el Señor Jesús nos habló acerca de cosas, justamente en la Biblia. Vamos a estar hablando en una parafrasis. El Señor dijo, no porque ladres, está hablando de los perros a los judíos, no porque ladren van a conseguir las cosas de Dios. Así de práctico fue Jesús. No porque ustedes pidan a Jehová, Él les va a responder. No funciona. Y punto número 4. La oración no es un ritual para aliviar la culpa. Y por eso mucha gente no quiere orar a veces, porque se ha asociado la oración a un ritual para aliviar la culpa. Me acuerdo cuando mi mamá, está aquí presente, me llevó ahí a El Llano, en Coquimbo, y me llevó a una iglesia grande que se llama El Buen Pastor. Ideas de mi papá, mi mamá, ya. Me llevaron ahí. ¿Se acuerdan o no? Mami, ¿se acuerda? O sea, mi mami está en otra, se hace la loca así para que no. ¿Se acuerda cuando me llevaron al Buen Pastor? ¿Al Llano? Ya. ¿Usted me llevó allá? Ya, y entramos ahí. Era todo especial porque primero, lo primero que aprendí, tenía que golpear la puerta.
Y de adentro se escuchaba una voz. Mande, decía, mande. Y yo tenía que decir, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ya, pase. Y ahí pasaba recién. Lo primero que aprendí. En serio, no estoy bromeando. Lo primero que aprendí. Llegaba ahí, me sentaba y nos daban clases. Está bien, era lo que me estaban enseñando. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? ¿9 años? No, como 12 o 10, 8. Sí, pues sí fue después del accidente. Estaba grande ya, como 9 años. Ya. Y adivinen también quién iba al lado mío. El regalón, po. Entramos ahí, ya hicimos todo, hasta que nos dijeron, el catequista nos dijo, ya, ¿están listos para la primera comunión? Era. Pero tienen que ir a hablar con el Padre y confesar. Entramos por la puerta del fondo y nos sentamos ahí y después, porque ni siquiera entramos al confesatorio, sino que nos sentamos en una banquita. Y el Padre me dice, a ver, dígame, cuénteme usted sus pecados. Primero acuérdese que a uno le da amnesia. Cuando le preguntan por los pecados, usted no tiene, se olvida. Para ver, ¿cuándo fue la última vez que pequé? No, somos tan mentirosos, ahí estamos pecando ya. Y le dije unas cosas, me acuerdo que no, que yo soy desobediente, que yo soy malilla, que le hago esto, que le he pegado a mi hermano, cosas así. Me dijo, ya ni me acuerdo, una cachada de Ave María y una cachada de Padres Nuestros. Mi hermano, esos tipos de oración repetitivos que muchos de nosotros aprendimos en nuestra infancia, solamente era para aliviar la culpa, pero no tenían ningún efecto en nosotros. Ninguno. ¿Qué tiene efecto? Es lo que vamos a estar aprendiendo durante todo este mes. Así que muchas veces cuando nosotros volvemos con esas oraciones repetitivas, también a veces las estamos transformando. Hay gente que dice, no, los cristianos sí saben orar, los otros no saben orar. Mi hermano, hay muchos cristianos, inclusive a lo mejor en esta iglesia, que por ejemplo, es un ejemplo, a la hora del almuerzo, cantan la misma canción por 20 años. Hay cancioncitas para la hora de almorzar. Y las cantan, y las cantan, y las cantan. ¿Y no estamos haciendo lo mismo? Cuando el Señor dijo, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sorry para los que cantan. Pero le estamos dando gracias a Dios. Y cantar, hay que mirar el plato. Y como le digo a mis hijos, Martina que está aquí, Benjamín, ustedes saben que siempre las mamás al esposo le tiran el bistec más grande, 2 huevitos, siempre, ¿cierto? La mujer atendiendo de buena manera. Y a los hijos, en vez de una vienesa, 2, una nomás en vez de 2, y el papá 2. Y así. Entonces yo miro mi plato y miro el plato de los niños. Y yo digo, Padre, gracias te doy por bendecirme con estos 2 huevitos. No como al Benja que le tocó uno, Señor. Gracias por esta comida. Esa es mi oración. Y mis hijos, el Benja me queda mirando. ¿Y por qué a mí no 2? Ora por tu huevito. Porque yo estoy orando por lo mío. Él ora por el suyo. Y cuando empieza a ser agradecido por ese huevito, Dios, no la señora, no su mamá, Dios va a poner en el corazón de mi señora que a lo mejor a él también 2, y a él 2, y a él 2, a él 2, y a mí 3. No importa, pero siempre voy a ganar. Vámonos con las 4 verdades, vamos a orar. Oremos para
comenzar este estudio que espero que sea de bendición para usted. Espero que se le hagan cortas las sesiones, pero realmente, mi hermano, si usted logra compenetrarse en el tema, quizás a fin de mes vamos a estar hablando de cosas más espirituales en nuestra vida e inclusive ver la mano de Dios mucho más. Padre, gracias a Dios te doy por este tiempo que nos has dado de estar en este lugar, Dios, porque realmente venimos a aprender. Ayúdanos, Señor, durante todo este mes a poder captar esta serie de días de oración, hablando de la oración, de las cosas que tú pediste, Dios, que nosotros teníamos que hacer hacia ti constantemente. Pero sí también, Dios, sabiendo muchas veces nuestro error de no hacerlo, de no ser constantes en aquello, y que muchas veces oramos cuando estamos en momentos difíciles o tragedias. Pero Dios, cámbianos nuestra manera de mirar la oración, porque queremos crecer, y yo sé que también esta iglesia se vuelve una iglesia oradora, una iglesia que clame a ti en momentos buenos como en momentos difíciles. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice esta enseñanza que vamos a tener durante todo este mes, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos, cuando vemos ahí justamente en la enseñanza, las 4 verdades fundamentales sobre la oración, la primera cosa fundamental o pilares que les quiero mencionar es que a Dios, número 1, a Dios le encanta que yo hable con Él. A Dios le encanta que yo hable con Él. En ninguna parte de la Biblia dice Dios, por favor no oren tanto, no. A Dios le encanta que yo hable con Él. Le encanta. Si estás interesado en algo, Estuve, ahora que fui a Santiago, me fui el viernes muy en la noche, llegué en la noche de Santiago, en la mañana teníamos la examinación, y me fui a la casa, me alojó un matrimonio allá, jovencito el matrimonio, recién 3 años de casado, y yo lo escuchaba a él, y ¡ay, que mi esposa linda, amorosa y todo! Yo decía, claro, ya en 3 años. Y me decía este joven, pastor, me dijo, es que el Señor le gustó mi deseo, que me trajo a ella. Mire lo que me dijo, a Dios le gustó mi deseo, así que me trajo a ella. Y como yo había ya preparado la serie, había dejado todo terminado en la semana, entonces yo sabía el tema, y yo dije, mire, interesante, yo le dije, después cuando estaba en el auto, le digo a este joven, yo le dije, lo que acabas de decir tú, a lo mejor lo dijiste con tus palabras, pero eso está en Salmo capítulo 37, versículo 4, y es mi versículo favorito. Me dijo, ¿cuál es, pastor? Yo le dije, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él, y Él hará. Mi hermano, si tú, por ejemplo, le hicieras a Dios conocer tus deseos, Dios se interesa por esos deseos. Piense usted lo que yo le decía. Cuando yo le digo, papá, yo quiero hacer esto. Papá, tengo ganas de invertir en esto. Papá, tengo esto. El papá muchas veces te va a decir, oye, qué buena idea, hijo. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer lo siguiente. Y se involucra. Y te dice, mira, vas a hacer esto, anda allá. Pero ojo, calcula con esto. Se interesa de lo tuyo. Pero tú vas donde el papá. Y le dices, papá, esto acá, esto allá, y Él se interesa. Piensa tú en Dios mismo. Dios está interesado en lo que tú también te interesas. Él te ama. ¿Entiende eso? Y Dios, mire, si Dios no te amara, tú no existirías. Lo vimos en las series anteriores. Tú existes porque Dios te ama. Y como Dios te ama tanto, con todos tus errores e imperfecciones, más encima Dios quiere interesarse de las cosas que tú te deseas o te interesas. Y muchas veces Dios también te va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú deseas no te va a servir. Pero se interesa en ti. Cuando tú amas a alguien, para los que son más, todavía no se casan, todavía no buscan esposas, a Dios le interesa la niña con que te vas a casar. ¿Sabías tú eso? Entonces dile a Dios en oración, Padre, me quiero casar con esta mujer, ayúdame, dame comprensión, dame entendimiento, dime cómo yo también puedo ser mejor hacia ella, cómo puedo.
Confírmame, Dios, que es así. ¿Sabes qué? Dios se interesa. Pero igual que los papás. A veces los papás cuando conocemos a la yerna, a la nuera, como usted le quiera llamar, a veces los papás dicen, sí, deja conocerla. Otras que son más directas, no me gustó. Otras que son más bíblicas, antes de cualquier cosa pregunta, ¿es cristiana? Excelente. Pero los padres nos interesamos. Porque ¿sabes qué? Son los deseos de Dios. Porque cada deseo que también yo tengo, Dios también, Él que es dueño de todo, Él te la puede dar. Así que a Dios se interesa en lo que, si acaso a ti te interesa. En el Salmo 103, versículo 13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué dice? ¿Se compadece Jehová? Así que piensa tú, si yo me compadezco de mis hijos y yo veo a mi hijo que está a lo mejor más o menos triste o algo, yo digo, ¡ay, pobrecito mi hijo, lo voy a ayudar! ¿Cuánto más Dios? Así que Dios está pendiente de ti. Así que esto significa que tienes que pasar un tiempo con Él, conversar con Él, hablarle de estas cosas que estamos hablando, comentarle tus deseos, porque es sumamente importante. Inclusive algunos decir, pero pastor, es que yo no sé orar. No importa. Trata de conversar. Y inclusive Dios, aunque tú no converses, pero no vayas a tomar esto como, así tengo que hacerlo. Aún así, Dios concede nuestras peticiones sin a veces decirlas. Porque Dios es bueno. Porque ve. Porque muchas veces yo veo a mi hijo que está trabajando con algo, en esfuerzo, con esto acá, con esto allá, y yo lo veo que está metido ahí y está trabajando, y yo los miro, no me dice nada, no me pide ayuda, ninguna cosa, nada. Pero yo lo veo y de repente ando en cualquier lugar y digo, le va a comprar esto, le va a servir para lo que está haciendo. ¿Me entiende, no? Porque los padres pensamos, aunque el hijo no te lo diga, Dios ve también tu vida, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, y dice, oh, le voy a dar esto a Él. Porque ve tu esfuerzo, ve tu sacrificio. Por eso si alguna vez hablas con Dios o no hablas con Dios profundamente, no importa. Dios ya, pero ¿qué pasaría si yo le comunico que necesito esto? Cambia totalmente. Cuando nosotros con Carolina empezaron a nacer, hoy día tenemos que hablar así, cuando empezaron a llegar, y el primero que llegó, el Benjamín, ¿sabe cuál era mi deseo? Que creciera rápido y que hablara luego. En serio, yo quería que hablara luego. Lo veía llorar con mi señora en nuestra poca expertise. Lo veíamos llorar y lo único que yo había escuchado, está sucio, le duele la guata, tiene un flato, así nos decían por si acaso los antiguos. Tiene hambre. Y ahí estamos. Esas son las 4 alternativas con un niño. ¿A cuánto le hubiera gustado que el hijo le dijera, me duele la guatita, mami? Le dábamos Viadil, pero le picaba y eso le molestaba el pilucho que le pusiste. ¿Cuánto nos gustó que nos dijera, mamá, me pica el pilucho, la etiqueta no la cortaste? Pero le metíamos Viadil, paracetamol. ¿Me doy a entender? No me haga hablar. Así es como Dios es contigo, mi hermano. A veces Él quiere que tú te comuniques, pero tú no lo haces. Es que no sé orar, no sé hablar. Bueno, para eso estamos este mes aquí, para aprender, crecer, cómo dirigirnos al Padre. Porque la oración, déjeme decirle, cuando usted ora, es un lenguaje espiritual. Porque está conversando con Dios sobrenatural. Así que el lenguaje es espiritual.
Así que cuando tú oras, tienes que aprender a orar y a dirigirte con ese lenguaje que Dios busca de ti. Porque si usted quisiera hablar con un gringo fluidamente, ¿qué va a tener que hacer? Aprender inglés para que la comunicación sea más fluida. ¿Cierto? Pero, ¿y con Dios? Es exactamente igual. Tienes que aprender a dirigirte. Por eso, ¿qué dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. Así que, déjame decirte también, para los que les cuesta orar o son nuevos, cuando tú empezaste a hablar, tu primera oración que dijiste, ¿fue comprensible? ¿O las mamás se acuerdan de la primera oración de su hijo? La oración, papá, papá, y las mamás se vuelven expertas. No, que quiere que abran la ventana. ¿A dónde dijo que abrieran la ventana? Pero la mamá le entendió. La mamá, entiéndalo. Y Dios igual, cuando tú eres nuevo, eres recién convertido, nunca has orado y ahora te vas a poner a orar, quizás vas a cometer muchos errores en tu oración, pero Dios va a hacerlo y va a abrir la ventana, porque Él te entiende. Lo que Dios quiere que tú converses. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece? ¿No es más fluida la conversación? Sí. ¿Es más fácil de poder conseguir en vez de estar adivinando? Sí. O muchas veces le digo a mi hijo, ¡ay, papá! Mi hijo me dice, vamos en el auto, y me dice mi hijo, ¡ay, tengo unas ganas de comer pizza! Y yo lo miro al lado, así no. Me hago el loco. Y no lo pesco. ¡Ay, hace mucho tiempo! Y lo dice abierto, para que uno, en su oído, que tiene una dice, ¡ay, he hecho tantos meses que no he comido pepperoni! ¿No es más fácil que me diga, papá, podemos pasar a comprar una pizza? ¿Me doy a entender? Sí, me va a decir la hermana, sí, pastor, sí. Porque es lo mismo, porque muchas veces nosotros, me gustaría tanto. Hable, converse con Dios. Pastor, estoy aburrido en este trabajo. Ande y conversa con Dios que quieres un nuevo trabajo. Todos los días quizás. Pero anda y dile a Dios. Pero es que no sé cómo dirigirme a Él. Entonces no te pierdas la serie. ¿En serio? Por eso cuando nosotros le decíamos a nuestros hijos, papá, y le mostrábamos, y lo vamos a estar aprendiendo. Por eso es bueno a veces siempre orar con alguien, para poder aprender, porque nos sirven de guía. Así que, mi hermano, en Juan 14, en primera de Juan 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Le cree a Dios? Entonces por eso, si Dios dice que tú tienes que orar con confianza, ir allá, hazlo. Él te contestará. Tenemos confianza. Dios dice que tú puedes orar sin vergüenza, tú puedes orar sin temor, tú puedes orar sin vacilar, tú puedes orar con Dios donde nadie te ve. Habla con Él. Pastores, que no sé cómo dirigirme. No importa, porque Dios te va a entender. Eso vendrá con el tiempo. Por eso te di algunos conceptos al principio de lo que no es la oración, para que los tengas de base. La oración, anote ahí, la oración es una conversación, no una ceremonia. La oración es una conversación, no una ceremonia. Las ceremonias tienen reglas, regulaciones. Las ceremonias tienen restricciones. Sí. La oración no. Es una conversación, no una ceremonia. Somos muy ceremoniales muchas veces a la hora de orar. Por ejemplo, le hago mención. ¿Cuántos de ustedes oran
¿Cuántos de ustedes oran? Si va a orar 10 minutos, hagamos de cuenta que va a orar 10 minutos. ¿Cuántos de ustedes oran 5 minutos y de ahí se detienen para que Dios les responda? Y así, yo veo las caras de algunas y decir, pero ¿cómo, pastor? Pues que Dios, si estás conversando, deja que Dios hable también. Por eso te recomiendo, y vamos a aprender, cuando ores, anda a la Biblia por 2, 3 minutos y lee un pasaje. No cualquier pasaje, porque va a ser conforme a lo mejor a tu oración, y para eso necesitas guía. Y para eso necesitas gente que te ayude a veces a decir, pastor, estoy pasando este problema. ¿Tiene alguna lectura? Sí, te puedo dar una lectura. Y tú ora por tu problema, pero detente. Y dime, Dios, o puede ser al revés, puedes leer, que es un devocional, puedes leer un devocional en la mañana y después de ese devocional oras. Dios habló contigo, después tú hablas con Él y después va a venir durante la semana la respuesta de Dios. Pero a veces hacemos la oración de corrido así. ¡Fua! Y Señor, por favor, que me vaya bien. Y después le meto el cereal y parto. Y deja que Dios te responda. Deja que Dios te hable. Reflexiona en lo que estás estudiando. Por eso, mi hermano, te decía hace un momento que la oración es una conversación con Dios. ¿Me entendió? Es una relación, no un ritual, ¿ya? Y muchas veces nos aburrimos en la oración. ¿Alguien se aburre de orar? ¿Alguien se desconcentra y se va a otro lado? ¿Alguien está orando y se durmió y no sabe dónde paró y despierta así? ¡Oh! Y no sabe dónde dejó la oración, hermano. Y tiene que partir de nuevo. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque le hacemos un ritual y se hace aburrido. Yo lo veo aquí. De repente cuando yo veo que está medio fome el mensaje, allá los hermanos al fondo. Empiezan. Y yo digo, hay que despertar. Y ahí el hermano se endereza y despierta porque ahí el hermano despierta y atento. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Me entienden, no? Y eso me da un indicativo por si acaso que muchas veces también a lo mejor la voz que estoy ocupando es muy plana, todo está muy calmadito. A lo mejor la temperatura del templo está muy alta, que el calor hace dar sueño. Todas esas cosas nos indican. ¿En la oración es exactamente igual? Si estás aburrido en la oración, si te aburre la oración, no te gusta orar, posiblemente es porque tienes un concepto errado de la oración y se transforma para ti en un ritual. No tiene que ser un ritual porque es un privilegio, mi hermano. Número 2, Dios escucha oraciones sinceras y simples. Dios escucha oraciones sinceras y simples. No necesitas sonar como Shakespeare cuando oras, hermano. Necesita escucharte a ti. Por eso, mi hermano, Dios escucha las oraciones sinceras y simples. Inclusive te podría decir, dentro de lo que veo a veces en mi vida o lo que he visto en los años de pastor, es que a veces las oraciones más simples son las oraciones más poderosas. ¿Se imagina, Señor, hora de almuerzo? Señor, bendice estos alimentos para la nutrición y por todas las calorías que vamos a recibir. ¿Por qué? Tenemos que poner esas palabras, esas frases. La nutrición de estos porotos, Señor. Bendice a las manos que los prepararon por el don y bendice al donante de estos porotos. No, mi hermano. Señor, gracias por estos porotitos con rienda. No comí hace mucho tiempo, Señor, y doy gracias porque lo estoy comiendo aquí en mi casa con mi familia que amo. Amén. Simple. No complicamos muchas veces. Queremos sonar súper espiritual.
¿Sabe usted que un tercio? Acuérdese que un tercio de los salmos son oraciones y son oraciones de quejas. Quejas en el buen sentido, de súplica. Si es un tercio, ¿cuántos salmos hay? 150. ¿Cuántos entonces son, más o menos? ¿Cuántos salmos? Bien, 50 salmos. Son oraciones donde están conversando con Dios. Nada más. Y están pidiendo y pidiendo. Así que por si acaso, si vas a tener una cirugía mañana, ¿cuál sería mi oración? Señor, voy a tener una cirugía o mi amigo va a tener una cirugía. Por favor, dale sabiduría a los médicos que lo van a intervenir, que ojalá se recupere pronto, que lo tengamos de vuelta a casa pronto y que todo resulte bien. Esa oración tan simple, ya, puede ser mucho más que, Señor, como dicen algunos, tú que dice en Isaías 53 que clavaste en la cruz todas nuestras enfermedades y dolores y nos vamos para otro lado. No, seamos simples. Le hago una pregunta: ¿oraciones largas nos hacen más poderosa la oración? No. Por eso el Señor dijo en Mateo 6, 5, 8, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Quién dijo eso? Fue Jesucristo. Dijo, no seas como aquellos que ponen muchas palabras. ¿Para qué? Dice en el versículo 6 de Mateo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no repitas, no hagas vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Por eso dice Hebreos capítulo 10, 22, corazón sincero, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo tengo que ir en mi oración? Con un corazón sincero. Nada más. Y si usted se da cuenta en ese texto, en Hebreos 10, 22, Dios pide solamente dos cosas. Dos cosas solamente. Sinceridad y una fe segura. No pide palabras, grandes palabras. Número 3. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. ¿Dios es bueno? Él es un Padre bueno, lleno de gracia, lleno. Es un Padre compasivo, amoroso. A Dios le encanta contestar las oraciones, le encanta. Porque inclusive todo el universo que tenemos es gracias a su generosidad con nosotros. A Él le gusta. En el Nuevo Testamento, número 3, les voy a dar la palabra porque los veo desconcentrados buscando el número 3. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo oraciones. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos 20 veces, en la traducción que usamos, 20 veces la palabra pidan con sus derivados. 20 veces. Que Jesús lo único que está diciendo, pídeme. O en otras palabras, ora. Ora. Ahora, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten la mano a los papás. Le hago una pregunta a los papás. A los papás. Papá, ¿todo lo que te ha pedido tu hijo tú se lo has dado? ¿Y por qué queremos que Dios nos dé todo? ¿Me doy a entender?
Y uno también, Dios le da todo lo mismo o depende. Yo tengo 7 hijos. Y a uno yo le podría pasar una onda. A otro no. Porque los conozco. ¿Me doy a entender? A uno le puedo decir, toma, prende tú la estufa, ahí están los fósforos. A otro ni se me ocurra pasarle los fósforos, porque los conozco. Pero no me ha dicho, a ese que le digo que no, no me ha dicho, papá, prende la estufa. ¿Y qué le digo yo? No, a ti no. ¿Entiende? Dios es exactamente igual. Hay cosas que también nosotros, y lo vamos a ver dentro de la oración, hay cosas que nosotros no estamos capacitados para recibir todavía cuando pedimos algo. Porque algo que aprendí hace muchos años, que Dios siempre te va a dar algo, pero que también no solamente te lo va a dar, eso que te dé va a ser sustentable en el tiempo. Señor, quiero una casa. Ya. ¿Te imaginas el Señor te da una casa, pero el pago de la hipoteca sale 1,2 y tú ganas 1,3? ¿Dios te lo va a dar? ¿Lo podría dar? Sí. Pero tú vas a poder sustentar a tu familia con los 100 que te quedaron cuando con el 1,2 tenés que pagar tu casa. Dios no funciona así. Dios es sabio. Entonces no todo lo que yo le pida Dios me lo va a dar y tienes que entenderlo. Y ¿sabes qué? Hay veces que no lo vas a entender y yo tampoco lo voy a entender, pero sí puedo entender algo. Cada vez que yo no entiendo algo cuando pido, inmediatamente en mi cabeza me dice, tú no eres Dios. Por eso no entiendo, porque el único que entiende es Dios. Yo no entiendo, así que no tengo que entrar en esa discusión. Pero sí puedo entender algo ahora, que Dios siempre va a contestar. Algunos dicen que contesta de 3 maneras. Yo también creo, pero de repente le agrego una cuarta. Sí, cuando, Señor, quiero esto. Sí, no hay problema. No, no te lo voy a dar. Por ahora no. Por ahora no. Y esas son las 3 comunes. Y agrego una tercera. Queda cuarta. Gracias. Agrego una cuarta. Esta es mía. Es cuando Dios me dice, cuando le digo, Señor, quiero esto. Y el Señor dice, estáis bromeando. Estáis tonteando. A esa le agrego cuando estoy orando por algo que la Biblia ya dijo que no viene de Dios. ¿Me doy a entender? Por eso la puse en ese... Es como cuando el Señor dice, Señor, te pido que voy a hablar con mi jefe y le voy a hacer unas par de mentiritas, ayúdame a concentrarme. Ahí es donde yo agrego la cuarta. Y Dios dice, estáis bromeando. No, estáis bromeando. ¿Por qué agrego esa cuarta? Porque ni siquiera Dios te va a decir no, porque no está dentro de su voluntad. Por eso agrego una cuarta, es mía, por eso le dije yo. Y hay veces que yo le he pedido cosas a Dios y después me di cuenta que, oye, nada que ver lo que estaba pidiendo. Ahí llega a mi cabeza el estáis bromeando. ¿Ya? Y ahora déjame decirte, nuestros hijos entienden la diferencia de un no a un no todavía cuando son pequeños. Pero cuando maduran, a veces tampoco. Pero cuando un niño madura, hablemos en la general, cuando un niño crece maduro, ya es un adulto, ¿entiende el no todavía? Sí. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Madurez cristiana. El niño en la fe, el recién convertido, los que tienen poco manejo de la Biblia, se van a enojar cuando le dicen no, porque no entienden el no todavía. Y los casos más allá que están buscando más de Dios, se sumergen en su palabra, llegan inclusive a entender los no de Dios. Pero no se preocupe,
Porque no todos, como mis hijos, tienen la misma capacidad para recibir. El Señor dijo en Jeremías 33:3, un versículo que apréndase de memoria, yo me lo aprendí de muy joven, pero tiene que aprendérselo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dese cuenta cómo es Dios tan bueno que inclusive dice que tú ores y Él te va a responder. Y Dios es tan bueno que más encima va a ir más allá de lo que tú conoces o no entiendes. Porque te decía recién, cuando Dios te da algo, te va a dar algo que va a sustentar en el tiempo. No te va a dar algo por el momento para que muera. Porque Dios dijo y nos enseñó a buscar las cosas en lo eterno, no en lo momentáneo. Entonces cuando yo pido a Dios algo, Señor, dame una esposa. Y oro a Dios, Señor, dame una esposa, dame una esposa. Y el Señor dice, ok, te voy a dar una esposa como la que tú quieres por 3 años. No, Dios no hace eso. Dios, si te da una esposa, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque Dios está pensando a largo plazo. Amén. Número 4. Número 4. Dios anhela estar cerca de mí. Él lo desea. El que inventó el call center por 24 horas fue el Señor. ¿Necesitas conversar con Dios? 24/7. ¿Amén? 24/7. Y adivina. ¿Has llamado alguna vez para cambiar un pasaje de avión? Olvídate una eternidad. ¿Has llamado alguna vez para comunicarte con DirecTV? Ya, una eternidad, 2 días. Y el otro día llamé, no me acuerdo a qué lado. Llamé por teléfono en urgencia a un banco, no me acuerdo qué banco fue, no me acuerdo. Llamé y me dice, automático, buenas tardes, les desea esto y aquí y allá, pero nuestro horario de atención son de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ya. Tengo que esperar otro día más. Dios no responde. Aunque va a decir no. ¿Espera? Sí. ¿Y? Está bromeando. Así que ojo. Isaías 30, versículo 18. Por tanto, me gusta ese versículo, si quieres subrayar la parte, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros, ¿qué dice? Misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y me quedo con el versículo, el inicio del versículo. Jehová está esperando a que nosotros oremos. Él está ahí, está al otro lado del teléfono esperando que tú lo llames. Y sobre todo, ¿para qué? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Para tener piedad, para que nos vaya bien. Piedad es algo bueno. Dios está esperando para que recibas algo bueno. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero está esperando ahí, al otro lado. Tienes que hablar con Él, tienes que llamarlo. Porque Él está ahí. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis. Vaya donde Él, tiene que llamar. Buscadme y me hallaréis. Anda y lo vas a encontrar. Llamad y se os abrirá. Textos donde todos los textos, en ningún momento Dios viene a buscarte a ti, sino tú vas a buscar a Dios. Entonces, si tú no oras, no te comunicas con Dios, Dios no va a venir a traerte lo que tú deseas. Dios no va a venir a ayudarte porque, no, estoy esperando a que Él venga. No, tú tienes que ir donde Él. Y déjame decirte que Él quiere estar contigo, como estamos viendo en este punto. Quiere pasar tiempo contigo conversando. Ustedes no saben lo que nos pasa. Los hijos no tienen idea de los que están aquí. Todos los hijos no tienen idea cuando nuestros hijos han hecho algo, se han equivocado. ¿Saben cómo estamos los papás en nuestro corazón de que nuestro hijo venga a hablar con nosotros a decir, lo siento?
para yo poder amarle y darle una oportunidad. ¿Saben cómo en nuestro interior estamos diciendo, oye, este cabro, ¿por qué han pasado semanas y no viene a hablar conmigo? Se hace el loco. Y nos duele, ¿no? Sí. Y Dios es exactamente igual. Y esperamos y anhelamos, eso se lo digo a los jóvenes. Jóvenes, cuando cometan un error, traten de ir lo más rápido posible con sus papás. Porque eso demuestra un corazón arrepentido, un corazón... Pero no, nosotros lo mismo, estamos pasando problemas en nuestro matrimonio y pasan semanas sin hablarlo. No buscamos ayuda, no conversamos, no se van a solucionar las cosas así. Rápidamente tiene que ir a buscar ayuda. Estaba escuchando justamente cuando venía de viaje para acá, justo estaba mirando un tema del cáncer. Me apareció un mensaje y me puse a escuchar ahí del cáncer una cosa y estaba un médico hablando. Y decía el médico, decía, en la historia, decía el médico, en la historia estamos en el mejor momento para solucionar el cáncer. Y decía el médico, es un mito que la gente se muere de cáncer. Ya, me puse a escucharlo, interesante, me sirve de repente alguna ilustración. Y decía, el 90% de los cánceres se sanan, pero buscan ayuda después de muchos meses de síntomas. Y ahí ya no se puede hacer nada. ¿Me entiende? Estoy teniendo problemas en mi matrimonio. ¿Usted cree que el matrimonio se acabó de un día para otro? No, vienen muchos meses. Muchos meses atrás. Pero no quisimos ir a una terapia. No quisimos hablar con el pastor. No quisimos hablar con un matrimonio de confianza. No oramos como matrimonio para que Dios nos hablara a través de su palabra. Y adivine, cuando ya están agonizando, pastor, queremos hablar con usted. Y yo les digo, el único que los puede ayudar es Dios. Pero a veces como está todo tan podrido, que lamentablemente ya no se puede hacer nada. Muchas veces. Ore a Dios cada vez que tenga un conflicto y converse lo más pronto posible. Y cuando se traten de los niños, hijos, inclusive yo como hijo, si me equivoco, cometo un error, voy donde mis papás lo más pronto posible decirle, papá, lo siento, me equivoqué. Nunca los padres no están queriendo en su mente, ojalá que no venga este cabro a arrepentirse, que se quede por allá nomás. No, deseamos que vengan. Deseamos. Pero también, papá, ojo con esto. Este es un tironcito de oreja a los papás. Dios no va atrás de las personas. Y a veces los hijos de esta generación han aprendido que el papá vaya detrás de ellos. Y que, ya, pues, pídeme perdón. ¿Y por qué tengo que yo ir a decirle a mi hijo que me pida perdón? Te lo digo con mucho cariño y amor. Papás, tengan carácter. Y párese. Y si su hijo va a estar 2 semanas callado y todo, entonces usted póngase firme con su esposa, pónganse de acuerdo y háganle difícil las cosas a veces a los hijos, porque eso acelera que ellos vengan. Dios es exactamente igual. Por eso no piensen, si nosotros a veces queremos hacer las cosas mejores que Dios, y Dios ya nos da muchos ejemplos. Dios nunca fue atrás del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se equivocaba y se arrepentía, el Señor aparecía. Porque Dios desea una relación cercana. Y eso tenemos que buscarlo. El Señor dijo, no lo busque, va a estar en pantalla para terminar. En Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6.
¿Qué nos dice Oseas 6:6? Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que qué. ¿Y cómo yo adquiero? Porque hay dos cosas. En algunas traducciones, en vez de misericordia, es pasar tiempo. ¿Ya? Porque pasar tiempo quiero, y no sacrificio, refiriéndose a Jehová, y conocimiento, eso lo da la palabra, que más sacrificio es holocausto. Así que piense usted, porque el Señor quiere que converses con Él, y no solamente como padre. Uno de los versículos más formidables que encuentro en la Biblia se encuentran en Juan 15:15. ¿Sabe por qué lo encuentro formidable? Porque el Señor, cuando lo dijo, se lo vino a decir a un pueblo que miraba a Jehová, a Dios, como un ser supremo, superior, que está bien, pero muy lejano de ellos, muy apartado, inalcanzable. El Señor dijo ahí en Juan 15:15, si lo quieres proyectar, es un versículo que usted en los peores días de su vida debería acordarse de esos versículos, porque esos versículos te recuerdan quién es Jesús para ti. El Señor dijo en su palabra, ya no os llamaré siervo, porque así le llamaba al pueblo de Israel. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo. Dios es tu amigo. Dios quiere tu amistad. Y los amigos conversamos. Y déjeme decirle que a veces hasta los amigos conversamos poco, pero cuando conversamos es suficiente. Nos entendemos. Así que, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Así que, mi hermano, estamos dando comienzo, porque el Señor justamente, el Señor quiere que mi vida habite en nosotros también la plenitud de Dios en nuestra vida. Quiere que nosotros experimentemos los mismos atributos de Dios. Dios es un Dios de paz, Dios es misericordioso, Dios es cariñoso, Dios es bueno y Dios quiere que habite en cada uno de nosotros. Así que, ¿cómo puedes tú estar más cerca de Dios? ¿Sabes qué? Date el tiempo. Quiero que aprendas en este mes a acercarte a Dios. El Salmo 25, versículo 14 dice la comunión íntima o la amistad, que es lo que estábamos hablando de Jehová, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Así que el Señor brinda justamente su amistad para quienes le honran y les da a conocer su pacto, le da a conocer su palabra. El Señor dijo en Santiago 4, versículo 8, acercaos a Dios. ¿Y qué dijo? ¿Y Él se acercará? Pero usted tiene que acercarse a Dios. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es una promesa, por si acaso, ese versículo. Así que tenemos muchas cosas por hacer. Y que a lo mejor la hemos dejado de hacer. Y algunos no porque no querían, porque no saben cómo. Y realmente conversa con Dios. Y te voy a animar. Desde el día de mañana, vamos a estar estudiando de la oración durante todo el mes. Y no solamente aquí, sino en nuestras casas. Les vamos a estar compartiendo a través de Instagram, ¿ya? Y a través de nuestros grupos internos, un devocional que va acompañando toda esta serie. Porque, como les digo, nos vamos a empapar de la oración. Nos vamos a entenderla, por qué oramos, que no va a ser aburrida, que no necesito justamente, ¿por qué me distraigo cuando estoy orando? ¿Por qué aburrida? Cuando el partido está aburrido, ¿qué pasa? Yo apago la tele, me voy para afuera, pero cuando el partido está ahí de vuelta, entretenido, hacemos la ola, dice el hermano, ahí estamos ahí, hacemos la ola, hacemos una carnecita, unas verduritas asadas. Estoy cambiando mi manera de pensar. ¿Sí o no? Así que, mientras más cerca estoy de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Anote eso. Y ahí terminamos.
Entre más cerca estoy de Dios, menos estresado y más bendecido seré. Mientras más cerca estoy de Dios, menos estresado y más bendecido seré. Para la noche, te adelanto algo para la noche. Si nos sigues por las redes sociales o si quieres seguir aprendiendo más. Para la noche. Déjame decirte esto para la noche para que te quede en tu cabeza. Cuando tú sabes con quién estás hablando, cuando tú conoces a quién estás hablando, entonces tú hablas más confiado. ¿Me doy a entender? ¿O no es así? ¿Sí o no? Cuando me encuentro de repente con alguien en la calle que yo no conozco y me dice, el otro día me pasó cuando fui a un lugar y me dijo, ¿cuál es su nombre? Estaba en un local. ¿Cuál es su nombre? Y me dice, Luis Sepúlveda. Y ya, lo miré, me quedo mirando y me dice, ¿usted hijo del Chepo Sepúlveda? Sí, le dije yo. Oiga, su papá era bueno para la pelota. Extraordinario. Sí, y le dije yo, ¿sabe qué? Siempre me pasa, donde vaya, siempre me dicen lo mismo. Cuando yo le digo a esa persona y él me dice que es conocido de mi papá y yo soy hijo de mi padre, la conversación, adivine qué pasa con la conversación. Me apoyo en el mesón, me relajo. Sí, oye, con tu papá antes jugábamos allá, íbamos para allá y empezamos a conversar. ¿Y qué pasa cuando le empiezan a contar historias del papá uno? Piensen lo mismo. Y si usted a la noche vamos a estudiar y les voy a mostrar a quién está detrás de la oración. Y va a ser entretenido cuando usted ore. Pero necesita conocer a Dios. Pero de la manera del Dios de la Biblia, no de la ideología de ese Dios lejano que tenía Israel o muchas personas que lo ven como un ser lejano. ¿Por qué puse el versículo para finalizar el anterior? Porque Jesús ahora ya no es ese ser, Dios lejano, sino es tu amigo. Entonces tienes que conocer a tu amigo para poder tener una buena conversación. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, y Señor, por tu santa palabra, Dios, que nos ayuda a comprender, a mirar un poco lo que a veces decimos muchos, hablamos mucho acerca de la oración, pero nunca se estudia lo que es la oración. Inclusive, así como los discípulos dijeron, Jesús, enséñanos a orar, muchas veces también nosotros como pastores, me incluyo, y ha pasado mucho tiempo de que no hemos hecho esto, de enseñarle a la gente a acercarse en oración a Dios. Realmente yo veo que la oración nos conecta con Dios, nos conecta con otros. Dice que cuando nosotros nos unimos a orar, las cosas suceden. Pero también Santiago nos recuerda que a veces oramos de muy mala manera. Y dice Santiago, porque no sabes pedir, es porque no recibes. Y es por eso, Señor, quiero aprender a pedir, quiero aprender a conversar contigo para poder recibir de parte de ti. Pero no solamente quiero recibir lo que yo quiero recibir lo que tú quieres para mí. Y a veces el para ti es un no para mí. Así que Dios, ayúdame a poder aprender y crecer junto a mis hermanos acá. Y que al final de este mes, como iglesia, como amigos, como hermanos, estemos en el mismo sentir, todos en el mismo entendimiento de la oración. Porque si la iglesia entiende la oración, también la iglesia se vuelve poderosa. Bendice Dios a cada una de las personas y hacerle ver a cada persona que está aquí con nosotros. Si tú has venido por primera vez a nuestra iglesia, has estado aquí con nosotros, déjame decirte que toda conversación con Dios
va a partir primeramente reconociendo que Jesucristo se levantó entre los muertos. Así que busca también de Dios y busca y lo vas a hallar, porque Dios quiere que tú seas su hijo, su hija. Así que la Escritura, como decía, Él no quiere obras ni sacrificios, sino quiere que solamente pongamos la fe en Jesucristo. Bendice Dios este tiempo, bendice también lo que viene ahora en un par de segundos en cuanto a la cena del Señor que la vamos a celebrar, porque también es una ordenanza tuya, Dios, y tú quieres que justamente recordemos algunas cosas a través de ella. Bendice, Señor, todo lo que viene, en el nombre de Jesús. Amén.